Como ya sabrán la mayoría, una nueva película de Dragon Ball se estrenará en diciembre de este año. El nombre de Yamosi, el primer Super Saiyajin, ha sonado mucho en estos días. Sin embargo, se ha revelado muy poco sobre la película hasta el momento. Sabemos que tratará de fondo el tema de los Saiyajin. Sin embargo, no es la única pista que tenemos. De hecho, hay otras pistas que han pasado por alto. Porque Yamosi se rebeló contra los Saiyajin. ¿Quién le explicó el ritual para invocar al Super Saiyajin Dios? Es por eso que hago este video. Para analizar esta y otras preguntas e invitarte a descubrir los puntos más interesantes de la película que está por venir. Acompáñame en el siguiente video. El 14 de octubre del 2017 el dominio web dragonball2018.com es comprado por una compañía japonesa. Esto dio a todas luces motivos para pensar en una película, ya que de la misma forma en el año 2015 el dominio dragonball2015.com daría más tarde lugar a Dragon Ball Z Fukkatsu no F. Sobre una película en 2018 Toei Animation decidió no afirmar nada hasta el mes de diciembre. El 16 de diciembre en la Jam Festa de 2018, un evento organizado por Shueisha, editorial en donde se publica el manga de Dragon Ball Super en Japón, se anuncia una nueva película centrada en los Saiyajins titulada La raza guerrera más poderosa de todo el universo, los Saiyajins. Finalmente nos revelan las sospechas que teníamos y nos revelan asimismo el título de la película y que va a tratar como tema principal la raza de los Saiyajins. ¿No se han preguntado alguna vez por qué la raza de los Saiyajins son posiblemente la más poderosa y que más potencial tiene en todo el multiverso? Podría argumentarse simplemente que esto es porque el protagonista pertenece a esta raza, pero Toriyama no hace así las cosas. Aunque en ocasiones no le dé tiempo o espacio para profundizar sobre sus personajes, estos siempre tienen un trasfondo interesante, y para la raza de los Saiyajins esto no será la excepción. Por supuesto, no es coincidencia que a Toriyama se le ocurra mencionar por primera vez de forma oficial sobre el primer Super Saiyajin y su origen, esclareciendo por fin una duda de muchos años. Toriyama no se dio esta entrevista por casualidad, este personaje será introducido en esta 20ª película. Y además, la revelación oficial del Super Saiyajin legendario llamado Yamosi dejó más preguntas que respuestas. Analicemos cada párrafo de la entrevista para poder entenderla y poder entender la trama de la película. Se le pregunta a Toriyama, ¿el Super Saiyajin legendario al que le temía Freezer era el dios Super Saiyajin? Toriyama responde, en cierto modo son la misma persona. Hace mucho tiempo, antes de que Vegeta fuera el planeta Saiyajin existió un guerrero conocido como Yamosi, quien tenía un corazón puro, a pesar de ser un Saiyajin. Comenzó una rebelión junto a 5 de sus amigos. Cuando Toriyama se refiere a rebelión quiere decir que sus enemigos no eran ni más ni menos que otros Saiyajines. Si recuerdan la película La Batalla de los Dioses, Shenlong lo deja muy claro, escuchemos. Un dios Super Saiyajin es un salvador, creado accidentalmente por un grupo de Saiyajines rectos que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes y encabezaron una revuelta en su contra. Queda muy claro entonces que el enemigo de Yamosi y sus amigos eran otros Saiyajines. ¿Pero qué hicieron estos Saiyajines malvados para que Yamosi se enfrentara a ellos e ir en contra de su propia raza? Hay dos pistas que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. La primera es la conversación que tuvieron Vegeta y Yabe en Dragon Ball Super antes que comenzara el torneo de Champa. Escuchemos atentamente lo que dice Vegeta acerca del planeta Sadala. Es el planeta Sadala. ¿Qué dijiste? ¿El planeta Sadala todavía existe? ¿Cómo? ¿En su universo desapareció? Así es. Después de que el planeta Sadala fue destruido por culpa de una disputa, robamos otro planeta y lo llamamos el planeta Vegeta. Pueden notar la sorpresa de Vegeta al saber que el planeta Sadala aún existe en el universo 6. Lo cual indica que Vegeta solo había oído hablar del planeta Sadala por medio de leyendas. Sigamos con la entrevista hecha a Toriyama para completar el rompecabezas. Yamosi, quien tenía un corazón puro, a pesar de ser un Saiyajin, comenzó una rebelión junto a 5 de sus amigos. Pero fue acorralado rápidamente por una enorme cantidad de enemigos. Acorralado, se convirtió en Super Saiyajin por primera vez, conmocionando a todos por su transformación y estilo de lucha. Luego de haber derrotado a todos sus oponentes, Yamosi quedó sin energía y murió. Si Vegeta nunca llegó a saber de Yamosi es porque los mismos Saiyajines ocultaron este hecho. Escuchemos a Shenlong nuevamente.
Esta es la segunda pista. El planeta Bellita se convirtió en un lugar oscuro y corrupto, y el Salvador fue eliminado de sus leyendas. Yamosi fue eliminado de las leyendas de los Saiyajin porque al final terminó muriendo. Pero más importante aún, ¿notaron que Shenlong dijo planeta Bellita? Pero ¿cómo es esto posible? Volvamos a leer la primera parte del relato de Toriyama. Hace mucho tiempo, antes de que Bellita fuera el planeta Saiyajin, existió un guerrero conocido como Yamosi. Antes de que el planeta Bellita fuera el planeta Saiyajin, pero Shenlong menciona que el conflicto fue en el planeta Bellita. Shenlong y Toriyama se contradicen. Hay dos opciones ante esta encrucijada. Uno es que esto es un simple error de Akira Toriyama, o dos, es posible que esta haya sido precisamente la disputa de Yamosi y el resto de los Saiyajin. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los Saiyajin destruyeron debido a sus conflictos su planeta de origen, es decir el planeta Sadala, y al final tuvieran que irse a otro planeta. Podría existir una hipótesis más que incluye a los Sufurijin. En la OVA, el plan para exterminar a los Saiyajin, se explica que los Saiyajin llegaron al planeta Plant, es decir el planeta Bellita, en una nave en mal estado y los Sufurijin decidieron ayudarlos. Los Sufurijin decidieron dejar vivir a los Saiyajins en su planeta. Rápidamente se formó una gran amistad. Los Sufurus vivían en grandes ciudades y casas. Ellos ocupaban la mayor parte del planeta en donde vivían, mientras que los Saiyajins vivían en cuevas. Pero a medida que pasaba el tiempo se crearon algunos conflictos entre estas dos razas. Quizás sea este el conflicto. Yamosi no pudo aceptar que los Saiyajin intentaran destruir el pueblo de los Sufurijin, quienes fueron tan hospitalarios. Pero de una forma u otra ya sabemos que a pesar de haberse convertido en Super Saiyajin y haber ganado momentáneamente la disputa, Yamosi terminó muriendo. Sigamos con el relato de Toriyama. Les advierto que a partir de esta parte de la entrevista las cosas se tornan aún más enigmáticas y misteriosas, pues deja dos preguntas difíciles de responder. Presten atención. Esto fue solo el comienzo de su leyenda, pues su espíritu vagó sin descanso, buscando 6 Saiyajines de corazón puro, para así tener un nuevo salvador, el dios Super Saiyajin. Por esta razón, existe la famosa ceremonia para dar a luz a dicho estado Saiyajin. Cuando leí esto por primera vez me dejó lleno de dudas. Es muy confuso. Como que su espíritu vagó sin descanso. Como el espíritu de un muerto puede vagar con libertad. En Dragon Ball esto no pasa. Hasta donde sabemos. Refiriéndonos al manga de Dragon Ball. Los muertos deben pasar por Enmadayo-sama y sus almas deben esperar a ser juzgadas para obtener un nuevo cuerpo. La segunda pregunta es aún más perturbadora. ¿Cómo se entera Yamosi del ritual del Super Saiyajin Dios estando muerto? ¿Quién se lo dijo? Y es que, entre comillas, de alguna manera Yamosi logró enterarse mientras estaba muerto del ritual del Super Saiyajin Dios. Repito, estando muerto. Y reveló esta información a 6 Saiyajines de corazón puro, el cual uno de estos se convirtió en el Super Saiyajin Dios. En mi opinión un personaje muy importante será revelado en esta película, aquel quien le dijo a Yamosi sobre el ritual del Super Saiyajin Dios, quien quizás sea una deidad, inclusive podría tratarse del antagonista de la película. ¿De quién podría tratarse? Sonará muy descabellado, pero entrando ahora así de lleno al terreno especulativo podría tratarse de Sarama, el creador de las superesferas del dragón. Un personaje del que se sabe muy poco, pero que, escuetamente ha tenido relevancia en Dragon Ball Super mediante su creación. Las superesferas del dragón. Toriyama continúa diciendo que, de hecho, el dios de la destrucción Whis, durante ese tiempo en que estaba durmiendo, fue capaz de sentir el ki y la presencia de Yamosi, aún muy lejos, y fue esto lo que le dio su famoso sueño profético. Es decir, los sueños de Whis tienden a convertirse sencillamente en hechos a futuro, como si repentinamente él soñase acontecimientos que están por venir. En este caso, Whis fue capaz de sentir la presencia de Yamosi y su gran poder. Asimismo Toriyama continúa diciendo que el patriarca Nameku, quien escribió el libro namekiano de leyendas, también sintió su espíritu, inspirando la leyenda del Super Saiyajin presente en dicho libro. Esta es la razón por la cual Shenlong conocía el tema del Super Saiyajin Dios. Es bastante evidente que el espíritu de Yamosi vaga libre por el universo, algo inédito en Dragon Ball, pues inclusive Goku, Vegeta y Freezer necesitaron permiso para estar 24 horas fuera con sus cuerpos. Esta fue la entrevista a Toriyama. Ahora completemos la idea con el mensaje de Toei Animation: no apartes tus ojos del infinito crecimiento de los Saiyajins y de la infinita evolución del mundo de Dragon Ball.
La temática de esta película será sobre la raza guerrera más poderosa, los Saiyajins. Desde la batalla de los dioses hacia adelante, Goku y compañía han conseguido nuevas formas como el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue. Y tal como parece, esta película mostrará el origen de la fuerza de Goku y los otros, la fuerza de los Saiyajins, quienes siguen siendo la más poderosa raza guerrera. Incluso luego de enfrentar todo tipo de guerreros de diferentes universos, uno tras otro. Así que, en esta película se va a revelar el origen de la fuerza de los Saiyajins. Van a contar algo que aún no sabemos, pues los Saiyajins, una raza de mortales que pueden alcanzar el ki divino, no puede considerarse una raza normal. La película probablemente comience remontándonos a esa época en la que Yamoshi y sus compañeros se enfrentaron al resto de Saiyajines para luego trasladarnos hasta la época actual. Es decir, después del Torneo del Poder. Los Saiyajines, y esto incluye a los del universo 6, pues gozan de mucha popularidad, casi puedo asegurar que estarán presentes en esta película, también se verán involucrados. Yahweh le cumplirá su promesa a Vegeta de llevarlo a visitar el planeta Sadala y conocer al rey. Creo que esto va a pasar en la película. Tras esto, ¿quién será el enemigo de esta película? ¿Un mortal? ¿Una deidad? Me voy por la segunda opción. El misterioso ser que reveló a Yamoshi el ritual del Super Saiyajin Dios también aparecerá en esta película, porque repito por cuarta vez, Yamoshi se entera del ritual del Super Saiyajin Dios estando muerto. Alguien tiene que habérselo dicho. Podemos asegurar entonces, que un enemigo muy fuerte está próximo a aparecer, el cual estará en contra de los Saiyajins. Aunque no dudo que también aparezcan personajes fuera de la esfera Saiyajin como Hit y Jiren. Un dato extra para todos los fans de Dragon Ball en Latinoamérica, pero que también aplica a otros lugares, y que nadie se ha apresurado en mencionar, es que la película podría llegar doblada en el estreno de la misma. Esto no sería sorprendente, los fans volverían a hacerse escuchar como lo hicieron con la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Estoy seguro que en algún momento de este año Cartoon Network estrenará los capítulos del arco del Torneo del Poder en español latino. De esto, no me cabe la menor duda, de hecho el doblaje ya comenzó hace tiempo. Así que es muy probable que la película venga doblada, y nosotros ya estemos acostumbrados a las voces de los nuevos personajes. Akira Toriyama estará profundamente involucrado en el libreto, concepto de personajes y desarrollo en general de la película como en las dos anteriores entregas. También se mencionó que al tratarse de la 20ª película de la franquicia tendrá la mejor calidad hasta la fecha. Eso suena muy emocionante, amigos. En fin. Eso es todo, amigos, espero te haya gustado este video. Si es así, por favor dale like y suscríbete, eso me ayudará a hacer más videos. Hasta pronto.